Pero aquí la situación es que es un documento de complemento y hay algunos puntos que voy a tocar que ustedes van a notar en qué dirección vamos, ¿ok? Entonces ahora sí me apagan la luz, por favor. Si hay alguna pregunta, una pregunta en particular, levanten la mano y háganla con toda, con toda, ¿cómo se llama? Con toda confianza. No tengan miedo de equivocarse, porque los médicos son los que más nos equivocamos, curiosamente, ¿eh? De verdad, te lo digo. Entonces, debido a que como seres humanos tenemos errores, entre los médicos sabemos reconocer nuestros errores. Somos más capaces de reconocerlo, ¿me explico? Y que otras profesiones no lo tienen, pero nosotros afortunadamente sí. Bueno, el tema inicial es ahí tiene el título. Aquí es el departamento de cirugía, donde obviamente las emergencias pues me llamaban en caso necesario y me tocó ver pues muchas cosas de este tipo, ¿no? Aquí el neumotórax, ay, déjame ver aquí, se me hace que encontramos el neumotórax. Sí. Bueno, yo creo que vamos a ir primero con el documento del PowerPoint. Déjame salirme mejor para. Ahí está. Déjame ir primero con el documento de De cualquier manera, el asunto va dirigido de la misma manera, ¿sí? Aquí, hay que amplificarlo, ¿verdad? Déjame. Hijo, ¿sí está amplificado ya? A ver, sí, para la pantalla amplia. A ver. Es que ¿sabes qué? Hijo, esa es la bronca. Ok. Bueno, como ustedes pueden ver, el trauma de tórax pues, puede ser de estas características, ¿no? Desde lo que es el trauma cerrado, ¿sí? Tenemos dentro del trauma cerrado, por ejemplo, un accidente de tráfico donde el chofer o algún ocupante del vehículo se golpea contra un objeto romo y le va a pegar contra el tórax, ¿no? No deja de ser un trauma, ¿sí? Muchas veces nos vamos con la finta de que, pues no se le nota nada, pero, por ejemplo, el trauma pulmonar, el paciente puede llegar en un estado aceptable, pero irse deteriorando paulatinamente, ¿sí? Todo paciente de trauma de tórax hay que estar darle seguimiento durante todo el tiempo, ¿no? Y más si sabemos que se trató de una situación bastante dura, ¿no? El segundo, como ustedes pueden ver, pues los traumas penetrantes. ¿Mm? Los traumas penetrantes, pues aquí nos están indicando que existe una violación de la caja torácica, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Desde heridas penetrantes por arma blanca, tenemos heridas perforantes por proyectil de arma de fuego, ¿sí? Y ahí no deja de ser un trauma penetrante, ¿no? En otras ocasiones, pues existen
muchas veces en accidentes de tráfico, las láminas de un vehículo se convierten en verdaderas guillotinas, ¿m? Y cualquier cosa se convierta en algo que corte, pues puede lesionar potencialmente el tórax, ¿no? Dentro de las lesiones iatrogénicas, pues yo creo que dentro de esto, le puse un asterisco para dejarlo entre comillas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las etiologías más comunes? Aquí están lo que yo les decía. Las heridas por proyectiles de arma de fuego. Vean ustedes la mortalidad. Una mortalidad considerable. Sí. Estos porcentajes se consideran en lugares donde hay una atención bastante buena. Vean ustedes el porcentaje. 15% de las personas que sufren una lesión por arma de fuego, la mortalidad puede elevarse hasta el 15%, ¿no? Los accidentes de tráfico ya lo mencionaba, ¿sí? Las punzocortantes también lo dije, y, y la mortalidad pues es un poquito menor porque obviamente no puedes comparar un cuchillo o algo que corta, ¿no? Con un disparo a corta distancia o larga distancia, puede usted saber qué puede suceder, ¿no? Hay las lesiones iatrogénicas, por ejemplo, en donde en ocasiones se pueden provocar este, afectaciones torácicas, por ejemplo, cirugía abdominal, donde se puede lesionar el diafragma, etcétera, que son poco comunes en sí directamente, pero ahí está. Y otro tipo de cosas que son mucho menos comunes. Ahora, vean ustedes aquí, este documento, como les digo, lo van a tener ustedes, ¿sí? ¿Sí? Aquí tenemos cómo se clasifican las lesiones torácicas de acuerdo a su gravedad. Aquellas letales que requieren inmediatamente una atención inmediata, es decir, no puede haber demora, ¿sí? En esa demora, el paciente ya se fue, ¿sí? Aquí está, ven ustedes, por ejemplo, las obstrucciones de la vía aérea, ¿sí? Neumotoras abiertos, donde entra y sale el aire dentro del tórax, hay heridas importantes en la caja torácica. El neumotórax a tensión, en donde el paciente cada vez que respira, la dificultad va siendo mayor. Ahorita vamos a ver las radiografías de, 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 de los ejemplos de cómo se ve los neumotórax a tensión. Después, otras son los sangrados masivos del tórax, ¿no? ¿Mm? Por otro lado, el tórax inestable. Esto ocurre cuando las fracturas son múltiples, ¿sí? En donde el tórax se vuelve inestable porque los puntos de equilibrio, pues como ustedes saben, es el esternón y la columna vertebral, ¿no? Entonces, si se quiebra, digamos, la unión entre lo que es el esternón y las vértebras, pues el tórax se va a convertir en aquello de lo que se llama tórax inestable, ¿no? O también conocido como tórax patiente, ¿verdad? Metafonamiento cardíaco, una emergencia, verdaderamente hay que resolver mediante cardiocentesis o algún otro procedimiento de, de liberación de ese tejido hemático, así como el hemotórax masivo, ¿verdad? Otra, la ruptura aórtica. Yo creo que la ruptura aórtica es poco común encontrar este tipo de cosas, pero a veces suelen llegar. Casi la mayoría de las lesiones en trauma de tórax que afectan la aorta, los pacientes mueren la persona muere en el sitio del evento, ¿no?
Aquí tenemos el segundo grupo, potencialmente letales, pero que requiere un manejo muy estrecho o agresivo, como dice ahí. Tenemos ahí esos 5 ejemplos de lo que es las contusiones pulmonares. ¿Se acuerdan hace rato que les dije? Un trauma cerrado, donde el paciente llega en condiciones más o menos estables, pero a medida que pasan las horas, se deterioran muy rápidamente. Entonces, esto hay que resolverlo, pero de volada, ¿no? Por eso se consideran potencialmente letales. Por otro lado, la ruptura esofágica, ¿sí? Esto requiere rápido manejo porque eh, al haber una lesión esofágica permite la entrada, sobre todo al mediastino, de microbios y sobre todo microbios, y la causa de muerte de los pacientes, pues, no se llegan a morir en las horas o los días siguientes, pues van a fallecer por sepsis, ¿sí? Otro lado, otro es la contusión del corazón, la contusión miocárdica, en donde pues aquí entra en juego la participación del cardiólogo, ¿no? Entonces tenemos, por lo regular, muchachos, cuando se maneja el trauma de tórax, se requieren por lo regular manejos multidisciplinarios, desde terapia intensiva, el cirujano de tórax, el cirujano general, el médico internista, si hay comorbilidad agregada, ¿no? Entonces hay muchos factores por ahí que hay que considerar, ¿no? Y las no necesariamente letales, pues que hay que manejar, ¿no? Afortunadamente los pacientes que llegan, por ejemplo, son los neumotórax y neumotórax, sobre todo porque en estos casos no necesariamente son letales porque sí hubo mucha oportunidad de hacer el diagnóstico, incluso de manejarlo, ¿no? En este caso, pues el famoso sello de agua viene a salvar la existencia de las personas. El último paciente que me tocó atender de un neumotórax fue un paciente que tenía de adulto, ya grande, el señor, y y, y tenía secuelas de polio, pero tuvo un accidente quién sabe cómo estuvo el accidente que llegó, el paciente lo noté un poquito de dificultad respiratoria y lo mandamos a rayos X, de eso a urgencias y lo revisé de aquí a que lo mandaron. Al principio le tocaba yo se notaba un equimosis muy importante, entonces como hasta de un hematoma ahí en la caja torácica, y le toqué yo ahí crepitada, la famosa crepitación, que es un dato bien importante en donde uno debe de considerar un neumotórax, ¿no? Creo que es un dato pivote en la detección y diagnóstico temprano de neumotórax, ¿sí? Este paciente llegó, le digo, bien, y le toqué crepitada, y se me hace que este cuadro trae un neumotórax. Y dicho y hecho, regresó el paciente de rayos X a su cama, vi la radiografía, ya cuando volteé lo vi, toda su cara, el cuello, la cara, como si estuviera edematizado. En realidad el aire estaba infiltrando todo el tejido subcutáneo hasta la cara, los párpados ya bien, así como si tuviera una reacción alérgica terrible, pero era unilateral. Dije, no, esto hay que resolverlo. Y afortunadamente le puse el sello y el paciente le fue bastante bien. Bueno, por otro lado, hay otras lesiones de tejidos blandos que pueden afectar las costillas o el tejido pulmonar, pero puede haberlo o no, pero pues
definitivamente sí, no deja de ser un trauma torácico, ¿sí? Otros cuerpos extraños intratorácicos, los empalamientos, por ejemplo, ¿sí? En cuestiones de diversas causas, ¿no? Hasta encontrarnos albañiles que han sido caídos sobre una varilla, sobre el tórax, ¿no? Ahí empalados y que llega con todo y varilla al servicio de urgencias, ¿no? Y que son verdaderos milagros que logre sobrevivir a esas personas, ¿no? Otros, otras fracturas óseas, este, una fractura ósea, alguien que ha sufrido una fractura ósea o de cartílago, pues recuerden ustedes que prácticamente el tercio anterior del tórax, las costillas son cartilaginosas, ¿sí? Y quien ha sufrido una fractura de costilla, sea de cartílago o hueso, ¿alguien le ha pasado eso? No. ¿No? Pues yo sí. Si se siente, debe hacer eso así. A todo lo que quiere dejar de respirar, pero se conoce, pues, tiene que aguantarse uno de cajón, porque cada vez que uno respira, la irritación de la pleura parietal, pues duele un montón, ¿sí? Duele un montón porque las fracturas costales, pues, de cierta manera, lastiman o llegan a desgarrar la pleura, ¿no? Ahora imagínense una persona que tiene fracturas, varias fracturas en el tórax, pues está cañón. Bueno, después viene el tratamiento general del paciente con trauma de tórax. Aquí me voy a detener, sí, porque el objetivo, si nos alcanza el tiempo, lo veremos, ¿no? Sí. Bueno, aquí creo que esto sí vale la pena. El tratamiento general, pues hay que evaluar al paciente, como saben todos ustedes, debe ser rápido, debe ser uno muy observador. Hay que checar los movimientos torácicos, la plexación, todo lo que se alcance a ver, porque muchas veces es difícil. A ver, y un paciente clínico que llega al consultorio, a ver, una plexación, ya todas las maniobras, ¿no? Pero un paciente que está en urgencias, ¿cómo? A ver, párese y siéntese. No, no, están todos aporreados, ¿no? Por el incidente, en cierta manera, ¿no? Pues hay que ver los movimientos del tórax, obviamente checar la oximetría y todos los parámetros de ventilación, que no haya cianosis, etcétera, etcétera. Y una cosa bien importante es en la radiografía de tórax observar que la tráquea se encuentre en la línea media. Eso es importante, ¿sí? Por otro lado, hay que notar, ay, ¿por qué se me atravesó esto? Ah, eh, hay que, estar checando que no haya distensión de las venas del cuello, porque eso nos puede indicar un problema de retorno venoso hacia el corazón, ¿no? Hay que observar, por ejemplo, la distensión de las venas del cuello, a veces nos pueden indicar, ¿qué cosa? ¿Qué crees? Por ejemplo, un neumotórax a tensión, ¿me explico? El neumotórax a tensión empieza a comprimir a desviar todo lo que es todo lo que son vasos sanguíneos del corazón hacia un lado. Entonces el retorno venoso se dificulta, entonces empieza a haber una ingurgitación yugular, y entonces puede ser algo que podemos encontrar por ahí. El enfisema subcutáneo que les comentaba, ¿sí? Encuentran ustedes enfisema subcutáneo y eso quiere decir que está fugando aire del pulmón hacia la, hacia la caja torácica a través de los músculos y, y debajo de la piel, ¿sí? Y además, pues, obviamente, el estado circulatorio. Por otro lado, también, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues lo que hay que hacer es
mantener la vía aérea permeable. Como todo, como cualquier paciente que se trate, ¿no? Sí, el famoso ABC. Hay que restaurar la circulación si el paciente de algún momento no vemos que esté sangrando aparentemente, ¿sí? Si el paciente observamos clínicamente que hay un trauma torácico y vemos que el paciente empieza a bajar la presión arterial, pues algo está sucediendo, ¿no? Entonces, por eso es importante eh, el manejo de líquidos de forma agresiva y tratar de mantener la presión arterial y tratar de establecer por dónde está sangrando ese paciente. Establecer pues, la vía venosa, en ocasiones de ser posible, a un catéter central, ¿no? Ahora, si el paciente, por ejemplo, si hay pacientes que están sangrando, pues no hay que tirar la sangre, hay que considerar una posibilidad, que es la famosa autotransfusión, ¿sí? Y si en caso de que sospechemos un neumo u hemotórax, pues vamos a colocar una sonda pleural 14-16 y por qué no hasta un poco más gruesa. Aquí lo importante, actualmente pues existen el material que, bueno, que al menos hasta ahorita sé que existe, no sé si hay otros nuevos, pero es el Synaptic, ¿sí? Es un material bastante bueno. A mí me tocó utilizar hace algunos ayeres las ondas de Melaton, esas de un plástico, a lo mejor muchos de ustedes no lo conocen, ¿cómo se llama? Es un, es un spam. Entonces, le decía no, es un spam. Ahorita lo voy a bloquear. Es que mi sistema reconoce cuando son así de otra cosa que no son llamadas personales. Entonces, están dando lata y lata. Es una fastidio. Eso también tiene sus ventajas eso, ¿eh? Entonces, ya tengo 8 días que están, dale, dale, hasta las 9, 11 de la noche. No puede ser. Pero bueno, perdón, disculpen. Les decía, aún a mí me tocó, trabajar con, me tocó trabajar con, con sondas, unas de color así como naranja, unos tubotes de esta tamaño, pero muy efectivos también. Bastante buenos. Ahorita los materiales que son, el Silastic es mucho más fácil deslizarlo dentro de la caja torácica. Es un material más fácil, se colapsa menos, ¿sí? que estos materiales que les decía. Otra cosa es por ejemplo, lo que les decía, si hay una sospecha de una taponamiento cardíaco, pues la famosa periocardiocentesis, abordando el cuarto espacio intercostal. Obviamente del lado precordial y con una aguja, de tal manera que se haga con mucho cuidado, e inmediatamente se va a notar las características al picar y entra la aguja y entonces vamos a notar una cosa, que nada más con el puro bombeo, incluso el paciente la diferencia va a decir, híjole, no le habré picado una cavidad cardíaca, no habré picado dentro del aurícula o un ventrículo. Entonces aquí el detalle es que el paciente, al momento de hacer este procedimiento, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? El paciente va a decir, me siento mejor. ¿Ya me explico? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que la cosa está bien. Y también en el momento determinado, si se tuviera hasta el uso de un del ultrasonido, ¿no?
un ultrasonido guiado que va a permitir que no penetremos al espacio intracardíaco, ¿no? Otra posibilidad, pues aquí es, en casos necesarios, eh, la toracotomía de urgencia. ¿Cuándo hacerlo? Bueno, aquí hay un parámetro donde un paciente se pone una sonda pleural y si se considera 500 mililitros por hora, ¿no? Ese paciente hay que meter, sí, porque ese paciente se va a morir. Hay que hablar al experto sobre esto para el abordaje y tratar de cohibir la hemorragia. Por regular, cuando uno coloca un tubo en un hemotórax, mete uno el tubo, el paciente mejora, pero espectacularmente. ¿Por qué? Porque el paciente empieza a ventilar mejor, respira mejor y clínicamente mejora muchísimo y y va a seguir escurriendo sangre de lo que sea coleccionado. Ah, pero si el sangrado es persistente, pues va a escurre y escurre sangre. Es un parámetro aproximado, pero también hay que considerar los parámetros clínicos de hipotensión arterial y todo eso, el estado de choque, ¿sí? Bueno, ya aquí eh, las revaloraciones son importantísimas, ¿sí? Hay el monitoreo, ¿verdad? Con monitores ya electrónicos en la actualidad que son mucho más modernos y que podemos monitorear a estos pacientes. Otro aspecto importante, obviamente, son las radiografías que sus maestros ya les han explicado a ustedes durante este módulo. Las radiografías posibles que se pueden tomar, ¿verdad? Desde la radiografía tórax simple, ¿por qué? Porque eso nos va a permitir ver las lesiones óseas. La TLPA de tórax, si fuera posible, también, y las laterales, que se pueden considerar hacerlas, ¿no? Otros estudios muy especializados, por ejemplo tenemos arteriografías, vamos a quitarle esto de aquí, ¿no? Vamos a quitarle eso, ahí. Bueno, ya después se lo quito. Arteriografía, le iba a dejar unas arteriografías en caso necesario, endoscopía, radiografía con contraste, etcétera, ecografía, o sea, ultrasonido. Y lo más común que estamos recurriendo en la actualidad, pues, es la tomografía y la resonancia magnética, ¿no? Y además, pues, lo demás ahí está. Ya, el resto del documento ya nos habla de lesiones específicas del trauma de tórax. Vean ustedes, ya son, no voy a abordar cada una de ellas, pero hay que considerarlo. Miren, ¿cuáles son las lesiones específicas? Trauma de la pared torácica exclusivamente. Trauma pulmonar y de la vía aérea principal. El trauma vascular, es decir, cuando se lesionan los vasos. El trauma cardíaco. La lesión del diafragma. Cuando hay lesiones viscerales que van a afectar el diafragma y a su vez el aparato respiratorio, ¿no? El trauma esofágico, hay que considerar el trauma de la columna, ¿sí? Que no es raro que pueda ocurrir. Y otra cosa muy rarísima, que es las lesiones del conducto torácico, ¿sí? Son rarísimas y casi siempre se detectan un poquito más tardíamente, ¿no? Creo que el documento hasta ahí es, y déjenme ver. Ok. Vamos a, vamos a ver la parte de... Bueno,
aquí no veo la presentación. ¿Sí se alcanza a ver? A ver, hijo, aquí, lo que pasa es que esta máquina no lo sé muy bien. Aquí. Ya lo vi. El otro, le piqué al otro lado donde su cara, y no había visto la pantallita. Está bien. No, es para que se vea más amplio. Ok. ¿Dónde vas a Aquí en ver? configuración. Ok. Y duplicador. Duplicar, ok. Ya. Sí, bueno. Miren, aquí vemos otra forma de abordar el trauma de tórax, por grados, ¿sí? 1, 2 y 3. Por ejemplo, el 1, cuando afectan la región exterior del tórax, ¿sí? Es decir, en este caso, el enfisema subcutáneo, ese tórax inestable, llamada respiración paradójica, o tórax batiente, ¿sí? Y esto, como les decía, es que fracturas múltiples, ¿sí? El neumotórax abierto, ¿sí? Esta es la afectación de la caja torácica. Grupo 2, en la región interior, en este caso, el neumotórax cerrado, el hemotórax, la contusión pulmonar, que les decía, entre comillas, conocida como pulmón húmedo, que casi siempre la contusión pulmonar pues va generando edema pulmonar y posteriormente la insuficiencia respiratoria, ¿no? Otras cosas que acompañan esto, yo lo que te dejaría a un lado esto. El grupo 3, grupo 3, en la parte más interior, en la región más interior, yo diría aquí la región mediastinal, es decir, primero vamos de la caja torácica, después al tejido pulmonar y en cierta manera la afectación del mediastino. No sé si me explico. Que este tipo de abordaje de esta manera se puede manejar así. Aquí vamos a encontrar aire mediastino, ¿sí? El famoso taponamiento cardíaco, y las compresiones por tejido pulmonar, por ejemplo, del lado izquierdo, ahorita vamos a ver las imágenes, vemos cómo el contenido abdominal entra a la caja torácica del lado izquierdo, porque es poco común del lado derecho por la interposición del hígado, ¿no? Miren aquí diversos ejemplos. Vemos el famoso neumotórax. Aquí se representa el hemotórax, el hemopericardio, va a generar el taponamiento cardíaco, las fracturas costales, el enfisema subcutáneo, y por ejemplo aquí ustedes pueden ver las hernias postdiafragmáticas que entra el estómago, los intestinos y van a comprimir el tejido pulmonar, ¿sí? Una imagen. Aquí tenemos las fracturas, por ejemplo, fracturas múltiples. Otra situación es la de, por ejemplo, heridas que entran en un sitio y van a afectar la cavidad abdominal, tanto al tejido pulmonar como el contenido abdominal, en este caso, el hígado. Muchas veces, lesiones torácicas aparentes van a involucrar órganos abdominales, ¿no? Aquí ven ustedes diversos ejemplos más comunes por heridas por arma blanca, ¿no? Desde la perforación de la caja torácica, las lesiones cardíacas, las lesiones
del tejido pulmonar, pero también al mismo tiempo lesión en el diafragma. No, las posibilidades de trauma torácico combinado con abdominal hay que tener mucho cuidado porque resuelve uno el problema pulmonar y existen lesiones coexistentes en la región abdominal. Vean ustedes aquí el ejemplo que vamos a ver. Aquí vemos cómo el neumotórax se colapsa el tejido pulmonar. Aquí está ejemplificado lo que es el neumotórax a tensión. Vemos cómo la tráquea se desvía del otro lado y el aire entra y sale menos del que entra, ¿sí? Entonces esto va a causar lo que es el neumotórax a tensión. Aquí tenemos el famoso hemotórax que va causando dificultad respiratoria en la medida que el sangrado va comprimiendo tanto la región mediastinal como el tejido pulmonar. Miren, ahí está el ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa aquí? El neumotórax a tensión. ¿Qué es lo que notan ustedes aquí? Cómo se empieza a desplazar hacia el lado contrario y hay que checar la tráquea porque en la línea media pues empieza a desplazarse al lado contrario y esto puede indicar un neumotórax a tensión, ¿sí? Un hemotórax, ahí vemos cómo la presencia de sangre aquí, ¿verdad? Un hemotórax, ¿no? Aquí vemos los ejemplos de los tipos de, de tórax inestable. Vean ustedes cómo puede ser de esta manera. Este ejemplo de la parte anterior es muy común en ancianos, muy común en ancianos, y sobre todo en pacientes que se realiza reanimación cardiopulmonar en pacientes que han caído en paro. Ahí entra en juego la cosa iatrogénica. De repente empieza como si fuera un adulto, ¿no? Verdadero problema, ¿no? Miren, un paciente con una ruptura diafragmática bilateral. Ustedes ven este tubito que está aquí, es una sonda pleural, y este tubo que está acá es la otra. ¿Qué quiere decir? Que este paciente, gracias a eso, logró sobrevivir, ¿sí? Sin embargo, aquí vemos cómo la opacidad, hay pérdida del límite del diafragma, ¿sí? ¿Sí? Y aquí vemos cómo prácticamente como si estuviera comunicada la caja torácica, pero da la impresión como si esto fuera este, una, una víscera abdominal porque está completamente llena de aire, desde pudiera ser el estómago, ¿verdad? Hasta algún intestino, ¿sí? Pero aquí pues básicamente estos dos tubos pues permiten al paciente sobrevivir, ¿no? De ahí la importancia de esto, ¿no?
Vamos por la última parte, que son las imágenes más, aquí está, el neumotórax postraumático y espontáneo. Aquí entra en juego, por ejemplo, las bulas enfisematosas, es la causa número 1 de neumotórax espontáneo. Sí, a mí me tocó ver un paciente aquí haciendo el servicio social aquí en Celaya, en el ISSSTE, me tocó ver uno, ¿sí? Y se le puso una sonda prueba y se solucionó espontáneo. Una persona muy joven, como de 24, 25 años, rarísimo. Ahora, la causa, sí, las bulas enfisematosas, la causa más frecuente ¿perdón? Sí, son como ampollas, son como burbujas de aire, que por alguna razón, algún esfuerzo, no, pero por lo regular son espontáneas, no saben por qué, pero ahí están presentes y de repente ¡pum!, se colapsa el pulmón, ¿sí? Pero como ustedes ven, el neumotórax postraumático pues, es lo más frecuente, ¿no? Pues se arma de blanca, de fuego, ya lo vimos, las fracturas costales y ya. Ay, mira, ¿qué pasó? No. ¿Qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué hice que les causó risa? A ver, tu Rúdica. Sí, hay gente, no, hay gente que se aguanta, yo no sé por qué. Ya sea así. No sé por qué, pero no, lo que pasa es que el esfuerzo va a ser que le reviente tu pulmón. No, bueno, no es cierto, pero ahí, no es bueno. No es bueno porque incrementas demasiado la presión intratorácica y intrapulmonar, sobre todo el tejido pulmonar. Creo que no es muy bueno, pero la verdad es una pregunta muy interesante que pues, no se me ocurrió nunca hacérsela a un experto. Ustedes háganselo a uno de los profesores de neumo. Sí, hágansela. Porque si es una pregunta interesante y usted me platica, ¿no? Sí, porque yo nunca he sabido qué puede pasar. Cerrado, tipos de neumotórax, cerrado, abierto o atención. Historia natural, puede haber enfisema subcutáneo y el mediastinal. El mediastinal siempre lo vemos en radiografías de tórax, ¿eh? El subcutáneo, pues es muy claro. Complicaciones del neumotórax, tórax batiente, que se convierte en atención, el neumotórax que, pues de hecho, que sea abierto y que el paciente pues evolucione hacia la dificultad respiratoria, que es una emergencia, ¿no? Miren, aquí está. Ven ustedes cómo, ya se fijaron cómo está desplazado todo a la izquierda del paciente. La columna de la tráquea, miren, está hacia acá. No sé si la ven. La silueta cardíaca aquí está colapsado el pulmón. Y la silueta cardíaca no se alcanza a ver, pero vean ustedes cómo está infladísimo esto. Si ustedes ven la columna vertebral aquí, vean ustedes todo esto. Da la impresión como si fuera a reventar un globo, ¿no? Vean ustedes otra desviación, una radiografía donde un neumotórax, atención, tremendo. Vean la silueta cardíaca hasta dónde está. ¿Qué les parece? Impresionante esa, ¿no? ¿Eh? Perdón, miren, hay una cosa, discúlpeme, discúlpeme en qué sentido, porque
Las imágenes ustedes están viendo, es que el proyector ese no ayuda, es que no son las imágenes, por eso yo les vamos a facilitar el documento, véanlo de nuevo, para que vean realmente cómo se debe de ver, porque si no lo ven, pues no vamos a aprender, ¿no? Pero aquí pues es muy claro, donde aquí todo esto, la silueta cardíaca está acá, miren ustedes, y además da la impresión como si hubiera aquí la presencia de líquido, posiblemente sangre, es lo más posible, ¿no? Bueno, no creo, es sangre, yo creo. Miren, lo contrario, hacia el lado derecho, incluso la columna de aire está por acá, la silueta cardíaca, casi besa el hígado, ¿m? Aquí una tomografía, vean ustedes el tejido pulmonar aquí, y todo esto es aire, ¿sí? No sé si lo ven, ¿a poco no está padre? Padre para nosotros, feo para el paciente. Es así, en medicina es así. Ah, qué padres imágenes. Y uno se emociona, ¿no? Pero el paciente, todo morado, ¿no? Cianótico. Entonces, ya eso bien padre para uno, ¿no? Perdón por las expresiones de paz, son vaciladas. Son a propósito. ¿Ya notaron la diferencia? Esta radiografía está padrísima también. ¿Ya la vieron? ¿Qué notan ahí, muchachos? Sí está colapsado, pero ¿qué notas tu hijo? ¿Qué notas? ¿Eh? Miren, ¿ya vieron el trama, la trama broncopulmonar? La trama broncopulmonar. O el trama broncopulmonar. Es decir, el tejido pulmonar, los bronquios, el hilio pulmonar, ¿ya lo vieron? Está limpiecito del lado izquierdo. Haga la comparación de un pulmón con el otro y ahí van a tener la respuesta. ¿Ya lo checaron? Los que están ahí atrás. Hello. ¿Qué estaba comentando, niña? Me estaba preguntando que era... A ver, ven tú. Ven. La que preguntó el que quiera los blancos. Ven, hija. Ven. Súbete, no te la mires. La batería se está agotando, hijo. Ven, hija. ¿Qué es lo blanco? Pregúntame. Es que le estaba diciendo que no me acordaba si lo blanco, porque se ¿Qué es lo supone que que lo negro era es aire. que no se alcanza a ver ahí atrás? Ajá, que lo negro ¿Qué es? era aire y Esto es ahí. ajá. Esto es ahí. Ok. Y esto es, mira, estas rayitas que ves blancas, Ajá. es el hilio, el ganglio linfático, Ajá. el hilio pulmonar. Ve acá que está blanco. Ajá. El blanco me refiero a que no hay tejido pulmonar, aunque es puro aire. Ok. Es decir, es una motora simple, no está tensión. ¿Y Un esto poquito es el corazón de en gota? todo no, es un corazón normal. Lo que pasa es que se ve un poquito acostado porque el aire está comprimiendo un poco hacia acá, mira. ¿Sí? Ahorita jóvenes, miren, ya su compañera me explicó cuál es la... ahorita ya les puedo decir, ya, ¿notan la diferencia de verlo ahí a verlo acá? ¿Hay diferencia o no? Dile eso a tus compañeros. ¿Sí? Y aquí lo interesante es que la columna de la tráquea, por eso es importante la radiografía. Si se desvía la tráquea, algo está pasando. ¿Sí? Si no hay tejido pulmonar ahí del lado izquierdo, pues algo está pasando. ¿Sí?
Hagan la comparación de un pulmón con el otro. Eso es importante. Es un tip que yo les paso. Comparen uno con el otro. Debe ser más o menos igual. ¿Sí? Además, el corazón un poquito desplazado. Ella me decía que si era un corazón en gota. No, lo que pasa es que el corazón está un poquito acostado por una ligera compresión por la expansión del aire. Los comprime la parte superior de la entrada de los vasos que entran que llegan al corazón. ¿Sí? Entonces, principalmente las aurículas, ¿no? Mira, aquí está como hay la presencia de, de, de aire y da la impresión de que hay algo aquí entre el tejido pulmonar. Vemos el aumento de la densidad. Vean ustedes aquí. Esto, no hay ni un señalador. Bueno, no sé si se ve el señalador acá. Ah, sí, aquí está. Esta parte de aquí está aumentada la densidad. Compárenlo con este lado nada más. Esto es una contusión pulmonar. Esto es como el edema del tejido pulmonar empieza a notarse, ¿sí o no? ¿Notan la diferencia? Dice, ¿por qué se ve eso medio blanquito? Pues lo que pasa es que es la presencia de edema, de un proceso inflamatorio, ¿sí? En cambio el pulmón del lado derecho se ve bastante bien. Aquí el problema es el lado izquierdo. En la parte media se ve la silueta cardíaca. ¿Mm? Ok. Miren, una radiografía. No hay como la radiografía de tórax, la verdad, el neumotórax atenso, pero bueno, aquí está. Vea usted el tejido pulmonar. Aquí está. Y eh, aumenta la densidad del tejido pulmonar y además la presencia de aire. Y la silueta cardíaca, como es empujada al lado contrario, en este caso al lado izquierdo, ¿sí? El hemopericardio. El hemopericardio, aquí vean ustedes, esto de aquí, no sé si lo ven. Esto que está alrededor, este es el corazón, esto de aquí, ¿sí? Y aquí se ve una especie aquí está el pericardio visceral y corresponde al pericardio parietal, ¿sí me explico? ¿Sí? La caja pericárdica. Entonces hay un hueco que está lleno de esta parte de aquí, esto de aquí, se alcanza a apreciar cómo hay la presencia de algo que da esa imagen bueno, más diría un color gris, ¿sí? Porque lo blanco, se hace una comparación, lo blanco es esto, lo negro, que es el aire, es esto, y esto, pues el líquido de esa consistencia, en donde se va coleccionando la presencia de sangre en el espacio pericárdico, ¿no? Este es el enfisema subcutáneo, la flechita como señala, aquí están las costillas, esto de aquí, la caja torácica, esta es la piel, pero como hay una serie de burbujas aquí, cómo se separa la piel en el tejido subcutáneo y las costillas, ¿no? Aquí se ve muy claro, es un enfisema subcutáneo del hemitórax izquierdo. Hagan de cuenta para interpretar esto, ¿por qué digo izquierdo? Hagan de cuenta que el paciente lo está viendo ustedes así. ¿Sí me explico? La izquierda está acá, pero véanlo así. Pues el pulmón derecho es que es el izquierdo. No sé si me explico. Pues estoy viendo una imagen así.
¿Ya? Para aquellos que no, que les pudiera costar un poquito de trabajo, interpreto aquí, vean ustedes el corazón, aquí está la aorta, se ve muy bien. Aquí no alcanzo, pero esta es la columna vertebral. Anatomía realmente, ¿no? Aquí está. ¿Mm? Aquí vemos la presencia de, de un, ¿cómo se llama? Del famoso hemotórax, digo neumotórax, perdón, ¿sí? Y además, la presencia de, aquí hay un derrame, ve usted la opacidad, aquí el diafragma se ve muy bien, se ve muy clarito aquí. De este lado, miren, aquí como que empieza a ver la silueta cardíaca, pero hay una opacidad aquí que ya no alcanza, no nos permite ver la parte inferior del pulmón izquierdo, ¿no? Ay, las hernias diafragmáticas, ven ustedes como del lado izquierdo, como cualquier cosa se puede meter acá. Aquí las hernias diafragmáticas, pues la causa principal es definitivamente es la ruptura de la misma, en donde vemos cómo ven ustedes estas burbujitas que se ven aquí, ¿sí? Da la impresión como si fueran intestinos, y aquí como prácticamente algo se metió aquí, ¿sí? Ha metido algo, daría la impresión de que es sólido, ¿no? Acá el hígado se ve bien, el hígado se ve bien, pero acá ya se pierde toda la estructura. Este es un paciente, clínicamente, ¿qué es lo que hace uno? ¿Sí? ¿Qué notan ustedes ahí? Diagnóstico, causa del neumo acuérdense que puede haber una combinación frecuente, no solamente en trauma torácico, no solamente neumotórax puro, es altísima la frecuencia de la combinación de neumo con hemotórax, ¿de acuerdo? Es altísima la frecuencia. Ahora, bajo esta premisa, dígame el diagnóstico. ¿Cuál fue la causa de este problema de este paciente? ¿Traumatismo? ¿Eh? ¿Un arma de fuego? ¿Cabe la posibilidad? ¿Alguien más? ¿Eh? ¿Una qué? Diagnóstico, arma blanca, inhabilidad penetrante por arma blanca, ¿correcto? ¿Alguien más? Yo descartaría que fuera por arma de fuego. ¿Por qué? Porque en la parte superior, miren, es que lo malo de la pantalla no se alcanza a apreciar, eso es lo... Yo ya hice la observación allá en coordinación. Es que en imagenología se pierden muchos detalles. Y pero bueno, una cosa que les acabo de decir, chequen las imágenes. No dejen enfriar al ratito que puedan en cualquier momento. Pasen los documentos, hijo. Y que vean ahorita que está calientito, ¿sí? Ya se las pasas a todo el grupo. Y para que vean ustedes lo que estoy diciendo. Este paciente no es por herida de arma de fuego, porque está suturado. Aquí hay una sutura, esta parte de aquí. Entonces, este paciente le dieron lo apuñalaron. Y entonces, pues, se le pone una sonda. Esta es la sonda de Silastis que les decía. Una sonda, esta es transparente, aunque hay unas de color blanco, completamente blancas. Entonces, eso no importa el color. ¿Sí? A mí me gustan más las transparentes porque nos está permitiendo ver si está saliendo el flujo y no esperar hasta que bote. No sé si me explico. Este es un antiguo sello de agua. Les quiero mostrar cómo a mí me tocó ver en el hospital
en el hospital civil de Morelia. Como les dije, yo soy egresado de la Michoacana y hice mi posgrado en la UNAM y yo estuve en el laboratorio de patología durante casi toda la carrera. Me tocó hacer algo así como unas, no sé cuántas autopsias, me tocó hacer con 2 compañeros de carrera, de la escuela de medicina. No me acuerdo cuántas autopsias hicimos, sinceramente, no me acuerdo. Pero ahí en el hospital pues andábamos metidos en este asunto y me tocó ver muchos sellos de agua. Este es el rústico, el que se utilizaba. Y este tubo va al paciente y aquí se colecciona el líquido. Si es sangre, pues va a salir por ahí. Si nada más es el neumotórax, pues no va a salir nada, pero va a drenarse el aire y se va a mejorar la presión negativa de la pleura, pues se va a recuperar.